Muchas bendiciones. Una vez vamos a estudiar las escrituras y en esta ocasión vamos a considerar un tema que es bastante controversial, la predestinación. Vamos a compartir acerca de esto que muchos dicen que es mi destino que yo tomara esta decisión, es mi destino que yo hiciera esto, que yo hiciera esto otro, es mi destino que yo estudiara tal cosa, era mi destino. Las personas muchas veces, yo he escuchado decir, hablan como si no tuviesen una voluntad propia, sino que como si algo superior les moviese a hacer tal o cual cosa. De la misma forma he escuchado a algunos decir, es que seguramente yo estoy predestinado para salvación, entonces como sea, de cualquier forma en algún momento voy a ser salvo. O estoy predestinado para condenación, así que no saco nada con todo lo que yo haga, no saco nada porque igual voy a ser condenado. Vamos a considerar esta forma de pensamiento para ver qué base tiene en la escritura. Vamos a tomarlo en consideración. Lo primero es que Dios elige. Dice, dice la palabra del Señor, que Jesús anduvo en este mundo. Por ejemplo, Él escogió a 12 apóstoles y estos 12 hombres los escogió para que le sirvieran. También con respecto del Mesías, dice desde el principio hay profecías acerca de él. De hecho, en Génesis 3:15 es la primera profecía mesiánica, muchos siglos antes de que el Mesías viniera. Y cuando vino el Mesías a la tierra, se cumplieron todas y cada una de estas profecías que fueron entregadas. Y todavía faltan otras que se tienen que cumplir al respecto, pero sabemos que ni una sola de ellas va a dejar de cumplirse. Ahora, ¿por qué suceden las cosas de esta forma? También tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham. A Abraham Dios lo eligió para hacer, con él comenzar el pueblo elegido, que es Israel. A partir de Abraham nace el pueblo de Israel y desde allí toda la nación, la nación de Israel, y luego también esa bendición que fue dada a Israel de creer en Dios nos fue dada a nosotros los que no somos israelitas. Tenemos a considerar lo que dice en la palabra del Señor, por ejemplo, en Salmos, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es decir, Dios, nuestro Padre Celestial, no vive el tiempo. Nosotros como seres finitos, como seres limitados, como seres humanos que venimos a esta tierra y luego morimos y desaparecemos, dejamos de existir físicamente, aunque nuestra alma es eterna, nosotros vivimos el tiempo, tenemos limitaciones, nosotros conocemos el momento que estamos viviendo, nuestro presente, y también podemos conocer nuestro pasado, sabemos por dónde hemos venido, a menos que tengamos algún problema de Alzheimer, ya ahí se olvida también el pasado. Pero mientras nuestra memoria esté bien, también conocemos, podemos recordar parte, no todo, de nuestro pasado y podemos saber de nuestro presente. Pero en el caso de nuestro Padre Celestial, Él no vive el tiempo. Para Él es lo mismo, como dice aquí, 1000 años que un día y un día que 1000 años. Entonces, ¿cómo es esto? Es como cuando nosotros, por ejemplo, nos sentamos frente a la televisión o en internet y vemos algún programa, y en el programa tenemos a un personaje que lo conocemos de una cierta edad, supongamos de 5 años, y luego dice, y 15 años más adelante. Entonces el tiempo está pasando para las personas que están allí en esa película, pero para nosotros no está pasando. Nosotros estamos mirando desde fuera, pero nosotros no estamos viviendo el tiempo de esa película. De la misma forma, nuestro Padre Celestial, Él nos ve a nosotros, porque Él, es él lo ve todo, Él es omnisciente, como vamos a ver más adelantito, pero Él no vive ese tiempo que estamos viviendo nosotros.
A Él no le afecta nuestro tiempo. De la misma forma en que yo puedo ver una película una vez o puedo leer un libro una vez y después lo leo nuevamente y cuando lo leo nuevamente yo ya sé el final de ese libro. Sé las decisiones que van a tomar los personajes. Sé qué va a pasar más adelante. De la misma manera ocurre con nuestro Padre Celestial. Tenemos un ejemplo aquí. En el caso de Abraham dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, aquí está hablando nuestro Dios acerca de Abraham, de lo que Abraham iba a hacer en el futuro. Dios sabía lo que Abraham iba a hacer en el futuro. Como decía hace un momento atrás, nuestro Padre Celestial es omnisciente. Omnisciente significa que Él todo lo sabe, todo. Él sabe el pasado, el presente y también, por supuesto, el futuro. Para Él no hay ninguna cosa que se le pueda ocultar. Dice, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, sabe Él antes de que hablemos aún lo que vamos a decir. Y dice que conoce las intenciones de nuestro corazón. Es decir, para Dios no hay nada escondido. ¿Qué sucede en este caso entonces? ¿Significa que Dios sabe lo que vamos a decidir? Si Él nos presenta dos opciones, si Él nos presenta, por ejemplo, para elegir a una persona entre estudiar leyes o estudiar medicina, Él sabe que esa persona va a escoger estudiar leyes, porque conoce la intención del corazón de esa persona y conoce el futuro de esa persona. Sabe exactamente todo lo que cada ser humano va a hacer, en qué momento y de qué forma, y aún lo que vamos a hablar. Para Él no hay nada escondido, eso significa que es omnisciente, que todo lo sabe. No existen secretos para Dios. Él está en todo lugar y en todo tiempo. Nada se le puede esconder. También Él conoce qué persona van a ser en qué tiempo y cómo va a ser esa persona. Entonces, perfectamente Él puede seleccionar a las personas de acuerdo a lo que Él sabe que esa persona va a hacer. Nosotros tenemos algo llamado libre albedrío, libertad de elegir. Como lo que decía hace un momento atrás, no es que Dios sea algo así como un, un, una persona que maneja una marioneta y nosotros somos la marioneta y él maneja los hilos y entonces nosotros estamos sujetos a todo lo que Dios dice. Si Dios dice, ah, ahora quiero que escojas el color amarillo, si tienes que escoger entre rojo y amarillo, escoge el amarillo. Si tienes que escoger entre el 25 y el 40, escoge el 25 y así. No es de esa forma, sino que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos la libertad de elegir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que como Dios todo lo sabe, Él sabe qué cosa vamos a decidir, Él sabe lo que vamos a hablar, Él sabe lo que estamos sintiendo, lo que vamos a sentir frente a tal o cual circunstancia. Él sabe, por ejemplo, que la persona que va a nacer va a tener, por ejemplo, miedo a las arañas y que si le presenta arañas en un cierto lugar, la persona va a salir de ese lugar porque le tiene miedo a las arañas. Entonces, para Dios no hay nada escondido, no hay ningún secreto de nosotros que pueda estar oculto. Y a nosotros como seres humanos, Dios nos dio esa libertad de elegir. Y aún, como dice, hay aquí escrito, los ángeles escogieron, como lo sabemos, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, los ángeles que estaban en la presencia de Dios siempre, sirviéndole a Dios, ellos pudieron escoger. ¿Y ellos qué escogieron? Ellos escogieron rebelarse contra Dios. Dice que hubo un ángel que Lucifer, el diablo, lo conoce mucho como el diablo más conocido,
Él era un ángel perfecto en hermosura y era el director de la alabanza en el cielo, pero quiso ocupar el trono de Dios, quiso quitar el trono a Dios y entonces tomó a un grupo de ángeles con él y, comenzó una rebelión en el cielo. Ellos, por supuesto, fueron vencidos, fueron arrojados todos de su lugar. Y tenemos que considerar aquí algo importante. El diablo no fue creado por Dios. Lo que Dios creó fue un ángel perfecto, en hermosura, en todas sus cualidades, era perfecto. Lo que pasó fue que este ángel se llenó de envidia hacia Dios, quiso ser igual a Dios y quiso él ocupar ese lugar. Entonces, de ninguna manera Dios creó al diablo. Él se transformó en un malvado y comenzó a influir a los ángeles a hacer el mal. Y luego, como fue arrojado del cielo, a los seres humanos también comenzó a influirnos para que no podamos creer en Dios, para que nos alejemos lo más posible de sus caminos y tengamos a causa de eso el castigo eterno. Igual, muchas veces se nos dice cuando se habla de sinónimos y de antónimos, perdón, por ejemplo, el antónimo de negro es blanco, el antónimo de chico es alto, el antónimo de gordo, flaco. Se nos habla de los antónimos y nos dice el antónimo de Dios, el diablo. Y no es así, porque para que sea un antónimo tendría que estar a la misma altura el diablo que de Dios. Y sucede que el diablo es un ser creado, es con mucho inferior a Dios, es muy, 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 muy inferior a Dios, porque es creado. Por eso es que está sujeto a las órdenes de Dios. Él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Hay un momento en que el diablo le habla en la Biblia, que es conocido, Job, cuando Satanás le habla a Dios acerca de Job, pero Satanás no puede llegar y hacerle algo malo a Job, aunque lo aborrece porque él ama a Dios y le sirve a Dios, pero no le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios le tiene protegido. Sin embargo, pide permiso. Por eso es que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para hacernos daño, porque es un ser inferior a Dios, es creado por Dios. Él no está al nivel de considerarse, es el enemigo, sí, de Dios, el mayor enemigo de Dios, es verdad, pero no está al nivel de Dios como para considerarse su antónimo. Es demasiado inferior. Gracias a Dios que tenemos a un Dios que es sobre todas las cosas, sobre todo los seres tanto terrenales como espirituales. Y a ese Dios es al que nosotros servimos. Como decía anteriormente, nosotros como seres humanos tenemos esa libertad de elegir. Por lo tanto, ¿quiénes son los responsables de lo que está sucediendo, de su futuro, de lo que ha venido, a consecuencias muchas veces como consecuencia negativa de las decisiones que ha tomado? Nosotros mismos. Si nosotros tomamos una mala decisión, sufrimos las consecuencias de eso, pero no es culpable Dios. Él no nos obligó a escoger. No, porque nos dio a nosotros esa libertad de escoger nosotros mismos, aunque Él sabe las decisiones que vamos a tomar. Y si nos vamos a equivocar, y si vamos a escoger mal, Él lo sabe. Aún así, Él nos da la oportunidad. Hay un momento, sin embargo, en la historia de la humanidad, en donde la humanidad va a estar obligada a servir a Dios. Sí o sí se tendrá que someter. Y ese momento que nos habla al fin del tiempo, el Apocalipsis, tenemos ahí en el libro de Daniel, nos dice, pero se sentará el juez, se refiere a Jesucristo, y le quitará su dominio. ¿A quién le quitará el dominio? Es al anticristo, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Es decir, dice aquí los reinos debajo de todo el cielo. Los reinos debajo del cielo es el mundo entero, los países de la tierra, esos son los reinos. Este momento se refiere a un tiempo cuando va a estar gobernando el anticristo, que es un gobierno mundial que vendrá pronto sobre la tierra, y al venir este gobierno mundial va a llegar un momento en que dice que Jesús mismo va a bajar, el Mesías va a bajar
con nosotros, que ya vamos a estar con Él, los santos, dice, que somos santos, se nos considera a nosotros los que somos escogidos de Dios, los que servimos a Dios, somos santos porque Jesús pagó por nuestros pecados, entonces estamos libres de pecado, por eso somos santos, no porque tengamos algún mérito, sino porque Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. Entonces dice que viene con nosotros a gobernar acá a la tierra. Y durante 1000 años será un gobierno celestial, en toda la tierra. Y en ese tiempo todas las personas van a servir sí o sí a Dios y van a hacer su voluntad. Luego de estos 1000 años, dice que Satanás será suelto y va a ir a mover a las personas a volverse en contra de este gobernador mundial que es Jesucristo, para que batallen contra él y lo derroquen, es decir, va a organizar un golpe de Estado. Y ahí cada persona va a poder escoger, porque siempre, aunque seamos influidos por el enemigo, tenemos la posibilidad de escoger entre si le creemos al enemigo o no le creemos. Estas personas allí en el milenio van a poder escoger si sirven a Dios o se vuelven en contra él y van en una batalla suicida contra él. Porque es una batalla suicida. ¿Quién podrá contra el Santo de Israel? Nadie puede vencerle, ni siquiera pensar en hacerlo. Pero es así de grande el engaño que el enemigo va a lanzar contra estas personas, que los va a mover a una batalla contra el mismo Hijo de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de predestinación, es que Dios planeó un destino para nosotros. Es decir, ¿cómo es esto? Es como cuando yo compro un pasaje, por ejemplo en Chile, para ir a Canadá. Me subo a un avión que va hacia Canadá, entonces estoy predestinada a llegar a Canadá. Hay un viaje que ya tiene un destino. De la misma forma, Dios a los que llama los predestinó para salvación. Dice, así que por eso el mediador, se refiere a Jesús, de un nuevo pacto para que interviniendo muerte en la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice que a los que llamó, a estos también los predestinó, les dio la posibilidad de tener una vida eterna. Jesús al morir, a todo aquel que recibe, dio la posibilidad de que a todo aquel que cree en Jesucristo pueda tener salvación y vida eterna. Ahora, tengo aquí un ejemplo que dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto es para explicar un poco cómo es que Dios escoge, que era lo que decía al principio. Estos eran dos hermanos gemelos que nacieron que nacieron el Jacob era el menor, Esaú el mayor, y a Esaú le correspondía la primogenitura. Sin embargo, Esaú era un hombre que no agradaba mucho de las cosas de Dios, él prefería andar de casa, buscar mujeres que no creían en Dios, y era rebelde. Pero Jacob era un hombre tranquilo, que amaba a Dios, le gustaba escuchar de las cosas de Dios, conocía bastante y tenía interés en las cosas de Dios. Recordemos el caso en que Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lenteja. Y aquí algo interesante, los patriarcas sabían cocinar. Algunos dicen que es poco masculino que un hombre cocine, pero aquí tenemos a Jacob que sabía hacer lenteja. Después más adelante vemos a un Esaú a quien se le pide que cocine un cabrito, algo de su casa. De lo que él cazaba, él lo cocinaba. Así que los dos sabían cocinar. Y era un tiempo muy antiguo. De estos dos, Dios escogió a Jacob, dice, y a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero ¿qué sucede? Que antes de que estos dos nacieran, ya Dios sabía cómo iba a ser Jacob y cómo iba a ser Esaú, lo que iba a escoger Jacob y lo que iba a escoger Esaú. Dios sabía las decisiones que iban a tomar, lo que iban a decir. Dios sabía que Esaú iba a vender su primogenitura por un plato de lenteja,
que Jacob iba a procurar por todos los medios de quedarse con las bendiciones espirituales, de ser el escogido, porque él realmente sabía que ahí estaba lo bueno, la bendición en ser el escogido, cosa que aún no comprendía, y por esta razón Dios dice que amó, desde el principio amó a Jacob, y en cambio a Saúl lo aborreció. Pero era por esto, porque él sabía, siendo él un Dios omnisciente, él sabía lo que iba a suceder, las decisiones que cada uno de ellos iba a tomar. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de Judas. Escuchaba mucho decir, pobrecito Judas, víctima de las circunstancias, porque Judas estaba escogido para ocupar ese papel de entregar al Hijo de Dios. Pero Judas tuvo su oportunidad y él escogió otra cosa. ¿Por qué? Porque Judas anduvo años con el Maestro. Vio no solamente la obra del Maestro de Jesucristo, vio los milagros, y más que eso, vio cómo era Él. Vio que era Él perfecto, que era un hombre amoroso, que era un hombre santo, que era un hombre justo, que nunca le hizo mal a nadie. Entonces ya eso debería de haber bastado para que él se arrepintiera. ¿Y él qué hacía? Por ejemplo, él robaba, dice que robaba de la bolsa y andando con Jesús, no tenía ningún temor, él sabía que estaba pecando porque él conocía de la ley dice no robarás, y Jesús les enseñaba que esas cosas ellos no las debían hacer. Aún así, él no hacía caso. Por eso después dice que Satanás entró en Judas, pero también aún así Judas pudo haberse resistido a eso. Pero él escogió robar, él escogió no hacer caso a lo que Jesús le decía. Y él escogió entregar al Mesías, a Jesucristo. Luego también él escogió suicidarse. No era Dios que andaba allí con unos hilos moviéndolo para acá, para allá, le apretaba un botón, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que ir a entregar a Jesús, ahora tienes... No, no estaba programado como un robot a hacer tales y cuales cosas. Él iba escogiendo en el camino, iba tomando decisiones. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que Dios sabía las decisiones que iba a tomar porque conocía a Judas desde antes de la creación del mundo, desde el principio, desde antes de que él fuera creado. Judas era conocido por Dios, Dios lo conocía, Dios sabía lo que él iba a hacer, porque Dios es omnisciente, para él no hay nada escondido. Es lo mismo que en el huerto de Edén. Dios probó a Adán y Eva, los dejó allí solito y les dio las instrucciones diciéndole lo que no tenían que hacer. Es como cuando uno deja a un niñito y le dice, puedes comer de todo esto, menos de esto otro. ¿Qué hace el niño? Lo primero que hace va a comer lo que se le prohíbe. Lo mismo hicieron Adán y Eva. Dios los probó a ver si le iban a obedecer o no. Y Dios sabía las decisiones que ellos iban a tomar, por eso tenía Él listo el plan de redención para el ser humano, a Jesucristo. Lo tenía ya listo. No fue algo que lo pilló de chiripazo, así, oh, ahora el hombre pecó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar aquí? No, no fue así. A Dios nada lo pilla por sorpresa. Entonces, cuando habla de predestinación, en varios pasajes podemos ver esa palabra, se refiere a planear un destino para nosotros. Dice Efesios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿A quienes escogió? A todo aquel que creyere en Jesucristo va a pasar a ser santo y sin mancha. Todo el que creyere, él escogió. Dios determinó, dijo, todo el que cree en Jesús va a tener estos beneficios. Por ejemplo, ser santo, ser sin mancha, tener vida eterna. Esos eran los beneficios para el que cree en Jesucristo. Pero ¿cuál es la condición? Creer en Jesucristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también preparó buenas obras para que nosotros pudiésemos andar en ellas. Ahora, ¿cómo podemos comprenderlo esto? Por ejemplo, hay alguien haciendo un concurso. Ya, a la persona que llame, si me responde el teléfono, el llamado, se va a ganar un premio. Vamos a llamar a Javier. Vamos a llamar a Javier, marcamos el número y llamamos a Javier.
Y esperamos a que Javier conteste, está sonando el teléfono. Javier lo llamamos una vez, lo llamamos 2 veces, 3 veces, 4, no. Javier no contestó el llamado, entonces no pudo obtener el premio. ¿Por qué no contestó? Vamos a llamar a Ana. A ver, vamos a llamar a Ana. Aquí está el número de Ana, lo marcamos. Llamamos a Ana. Llamamos una vez, 2 veces. Ah, hola Ana. Ana, qué bien que ha contestado el llamado, porque ahora le vamos a dar un premio por haber contestado esta llamada. Puede venir a retirarlo a nuestras oficinas. ¿Ve? Entonces allí Ana se ganó el premio por haber contestado el llamado. De la misma forma, Dios a nosotros nos llama para que le sirvamos, para que creamos en Él, para que podamos caminar en sus caminos, y de nosotros depende contestar el llamado. Como decía hace un momento, llamamos a Javier, pero Javier no contestó. Pero en cambio llamamos a Ana y ya Ana contestó. Entonces Dios llama, pero depende de nosotros. Nosotros escogemos si respondemos a ese llamado o lo pasamos por alto. Y todo aquel que responde a ese llamado, que cree en Jesucristo, que decide aceptar a Jesucristo, entonces tiene estas bendiciones que es la vida eterna. Puede caminar en esas buenas obras que están preparadas, como decía, desde antes de la fundación del mundo. Puede ser una persona santa y sin mancha y tiene un destino, está predestinado a salvación. En cambio, la otra persona que no nos contestó el llamado, que cuando Dios le llamó, escogió no contestar, esa persona escogió rechazar a Jesús, está predestinado a condenación. De ninguna manera Dios permite que nazca una persona y dice, no, a esta persona, antes de que hubiese hecho algo bueno o algo malo, le dice, yo lo escogí para condenarlo. Y a este otro, antes de que haya hecho algo bueno o algo malo, a yo lo escogí para salvarlo. No, no es así. Nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es justo y además es bueno. Además de todo, es bueno, entonces jamás haría algo para dañarnos a nosotros. Lo único que sucede es que él, como decía al principio, es como si estuviera leyendo un libro que ya lo ha leído antes, entonces él conoce el fin de ese libro. Él sabe las decisiones que los personajes que él tiene allí van a tomar, lo que van a hablar, lo que van a pensar, lo que van a sentir. Él sabe que si le presenta a uno en una elección, por ejemplo, entre tomar Coca-Cola y tomar Cachantún, va a escoger Coca-Cola. Él sabe eso. Para él no es nada, no es un secreto. Ante Dios no hay secreto. Todo está al descubierto frente a él. Si fuese así, que las personas están, digamos, predestinadas, que nacen con un destino para salvación, para condenación, para hacer esto, para hacer lo otro, y que ya no, en realidad, no importa la decisión que tomen, sino que hay un destino planeado para ellos, de ninguna manera nuestro Padre Celestial nos podría castigar o recompensar por nuestras acciones, porque si hiciese eso, sería injusto. Dice en Mateo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Es decir, separa a los que hacen su voluntad de los que no hacen su voluntad. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios va a hacer una diferencia entre los que hacen su voluntad y los que no la hacen, entre los que creen en Jesucristo y entre los que no creen. Y si dependiera de Él que nosotros tomamos tal o cual decisión, no tendría derecho a castigarnos o a recompensarnos. Dios nos da la oportunidad de elegir mientras estamos vivos. Las decisiones que tomemos son nuestra responsabilidad, no son responsabilidad de Dios, ni tampoco de otras personas, porque podemos igual culpar a otra persona, no es que esta persona fue la que me hizo hacer tal cual o cual cosa. Las personas pueden influir en nosotros,
Aún el enemigo puede movernos a hacer algo malo, pero nosotros somos los que tenemos la última palabra, la posibilidad de elegir, a menos que hayamos perdido la razón, y en tal caso, sí, ya somos víctimas de esas circunstancias. Pero de otra manera, al estar en pleno uso de nuestras facultades, al estar ser personas que razonamos correctamente, nosotros somos los que tomamos una decisión. Dios nos presenta la posibilidad de escoger en nuestro caminar con quién relacionarnos, qué estudiar, a lo mejor en qué trabajar, a lo mejor si vivir en un lugar o en otro, qué comprar, qué comer. Dios nos da esa posibilidad de elegir, pero ahora depende de nosotros lo que vamos a elegir. Y delante de Dios, lo que nosotros vamos a decidir, Él ya lo sabe, a Él no lo vamos a sorprender. Él ya lo sabe. Y es por eso que, como leía anteriormente, dice, por ejemplo, a Esaú Dios aborreció y a Jacob amó, pero solamente porque él sabía las decisiones que cada uno iba a tomar. No porque Dios sea injusto y de repente, este me cayó bien porque no sé, pero me cayó bien. Y ahora este otro me cayó mal. Pero no, nuestro Padre Celestial es totalmente justo. Entonces, Él nos da esa libertad de elegir, solamente que nosotros podamos escoger lo mejor. Él nos presenta el camino de la vida y el camino de la muerte. Esas dos posibilidades. Si escogemos la vida, creemos en Jesucristo y escogemos hacer su voluntad, vamos a vivir para siempre con Él. Si escogemos no creer en Jesucristo, vamos a estar escogiendo vivir eternamente lejos de Dios y eso es la muerte. Dice que los que creen en Jesucristo solo duermen. En cambio, los que no creen, ellos mueren. Ellos sí mueren. Porque ellos nunca más van a tener la oportunidad de volver a relacionarse con Dios. Y en lo personal pienso que no hay nada peor que estar lejos de Dios. Creo, y lo he dicho más de una vez, que hasta el infierno es soportable si se tiene una relación con Dios. Pero estar lejos de Dios para siempre, nada peor que eso. Nada peor. Ni siquiera el infierno creo que se compara con el hecho de estar lejos de Dios. Y ese va a ser el mayor castigo que va a existir en el último, para las personas que no creen en Dios. Debemos recordar que Dios nos hizo con un alma que es eterna. Entonces las decisiones que tomemos acá de servirle o no servirle a Dios, de hacer o no hacer su voluntad, van a decidir el destino de nuestra alma que es eterna. Podemos irnos a vivir eternamente con Dios bajo nuestra propia responsabilidad o estar para siempre lejos de Dios. Y todas estas cosas son nuestras decisiones. Ya lo hemos visto a través de todo este estudio, que no somos víctimas de las circunstancias, que en realidad cada uno de nosotros escoge, decide libremente, porque eso es lo que Dios nos ha dado esa bendición de poder escoger. Que Dios les bendiga.